Sigue deslumbrando, sigue sonriendo, sigue apareciendo en escenarios donde miles la aplauden como si el tiempo no hubiera pasado. A sus casi 70 años, Maribel Guardia conserva la disciplina, la belleza y el magnetismo que la convirtieron en un ícono en México. Pero detrás de ese brillo inalterable hay una vida marcada por heridas profundas, por pérdidas que ni la fama ni el aplauso han podido borrar. Desde la niña que tuvo que despedirse demasiado pronto de su madre en Costa Rica, hasta la mujer que en México conquistó la televisión, el cine y la música, la historia de Maribel nunca fue un cuento de hadas. La traición de Joan Sebastián, la separación que se convirtió en un escándalo nacional y, décadas después, lo impensable, enterrar a su único hijo, Julián, el centro de su universo. Lo que a simple vista parece la vida de una diosa intocable, en realidad es el retrato de una mujer que aprendió a sobrevivir en medio de tragedias. Una mujer que convirtió la disciplina en su armadura, la fe en sus salvavidas y el escenario en su refugio. Y que incluso en medio del dolor más insoportable, decidió compartir con el público no solo su talento, sino también sus lágrimas. Hoy descubriremos la otra cara de Maribel Guardia, la infancia que la marcó, la gloria y la traición, la tragedia que la partió en dos y la lucha por mantenerse de pie. Una historia que no es de glamour, sino de resistencia. Nacida el 29 de mayo de 1959 en San José, Costa Rica, Maribel del Rocío Fernández García llegó al mundo en una familia de clase media donde, a pesar de las limitaciones, no faltaba el cariño. Su padre estuvo ausente gran parte del tiempo y fue su madre quien se convirtió en el centro de su universo. Para la pequeña Maribel, aquella mujer no era solo una madre, era su mejor amiga, su cómplice y la persona que le enseñó a soñar más allá de las fronteras de su país. Esa relación tan estrecha marcaría su vida para siempre, no solo por el amor que compartieron, sino por la herida que dejó su ausencia. Cuando Maribel tenía apenas 9 años, su madre fue diagnosticada con cáncer. La enfermedad avanzó con rapidez y en cuestión de meses aquella figura protectora desapareció para siempre. El golpe fue devastador. En entrevistas posteriores, Maribel confesó que en el funeral se negaba a aceptar la realidad. Miraba el ataúd y pensaba, esa mujer no eres tú, solo estás dormida. Durante 9 noches consecutivas, su mente infantil creó un refugio, soñaba con su madre vestida de blanco, acompañándola en paisajes tranquilos, volando juntas, conversando como si nada hubiera cambiado. Pero después de la 9ª noche, los sueños cesaron. Para ella fue como perderla 2 veces, en la vida real y en su inconsciente. Ese trauma no solo dejó marcas emocionales, sino también físicas. Desde entonces, el insomnio se convirtió en un compañero constante. Aún ya adulta, Maribel confesó que dormir nunca fue sencillo. La noche pasó a ser un espacio de soledad, de reflexión y de dolor silencioso. Aquella pérdida que cualquier niña habría encontrado insoportable moldeó a Maribel en alguien más fuerte, disciplinada y obstinada en alcanzar lo que parecía imposible. Tras la muerte de su madre, la dinámica familiar cambió radicalmente. Su padre no estaba en condiciones de hacerse cargo y fue su hermana mayor, ya casada y con hijos, quien abrió las puertas de su hogar. Esa transición fue difícil. De pronto, Maribel tuvo que adaptarse a una nueva casa, compartir su vida con sobrinos de su misma edad y encontrar su lugar en una familia distinta. Sin embargo, con el tiempo reconoció que esa hermana le salvó la vida. Ella me crió, me educó y se convirtió en la madre que ya no tenía, declaró años después. El amor recibido fue real, pero nunca sustituyó por completo el vacío. Cada noche, cuando el silencio la envolvía, Maribel sentía la punzada de lo irremediable. Esa mezcla de cariño y carencia le dio una visión del mundo compleja. Aprendió a agradecer la bondad de los que la rodeaban, pero también entendió que el dolor podía coexistir con el amor más puro. Ese contraste entre fragilidad y fortaleza marcaría su carácter para siempre.
Desde muy joven comenzó a mostrar una disciplina fuera de lo común, estudiosa, obediente, con un sentido de responsabilidad que parecía demasiado adulto para una niña. Tal vez porque, en el fondo, sabía que la vida ya la había obligado a madurar antes de tiempo. Además, el contexto de su infancia en Costa Rica también influyó. Era una época en la que las oportunidades para las mujeres eran limitadas y mucho más para quienes venían de familias sin grandes recursos. Crecer sin madre en un país pequeño y con expectativas tradicionales sobre el rol femenino la empujó a forjarse un carácter excepcionalmente fuerte. Maribel no solo aprendió a sobrevivir a la pérdida, sino a desafiar los límites de lo que se esperaba de ella. En retrospectiva, esa herida temprana se convirtió en la raíz de su resiliencia. La ausencia de su madre no solo fue una tragedia, también fue el motor que la impulsó a buscar horizontes más amplios. Fue su forma de demostrar que el dolor no la derrotaría, sino que la empujaría hacia adelante. Y, de alguna manera, esa cicatriz invisible sería también el sello que la acompañaría durante toda su vida artística. Con apenas 19 años, Maribel ya empezaba a forjar el camino que cambiaría su destino. En 1978 se presentó al certamen de Miss Costa Rica y se llevó la corona nacional, un triunfo que le abrió las puertas al concurso de Miss Universo celebrado en Acapulco, México. Aunque no ganó la máxima distinción, fue elegida Miss Fotogénica, un título que parecía secundario en ese momento, pero que se transformó en su pasaporte hacia el mundo del espectáculo. Fue allí donde ejecutivos de Televisa notaron en ella algo más que belleza, una presencia magnética, una mezcla de dulzura y fuerza que podía conquistar a la audiencia. Al principio, Maribel regresó a Costa Rica, insegura de dejar atrás su vida. Sin embargo, el destino volvió a llamarla. En 1980 se instaló en México. Adoptó el nombre artístico de Maribel Guardia, inspirado en el apellido de su abuela paterna y en sugerencia del cineasta Gregorio Valdés, y empezó una carrera meteórica. Durante la década de los 80 se convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine mexicano, especialmente en el género de ficheras, con películas como Pedro Navaja. Su talento le valió el premio Diosa de Plato por su actuación en terror y encajes negros. La televisión tampoco tardó en rendirse a sus encantos. Protagonizó telenovelas como Prisionera de Amor, Tú y yo, y más tarde Corona de Lágrimas. Pero Maribel no se limitó a actuar. Su voz también encontró eco en la música regional mexicana, presentándose en palenques y lanzando discos que consolidaron su versatilidad. Para finales de los 90, la joven extranjera se había transformado en una artista integral y en una de las mujeres más queridas de México. Era, a ojos del público, la encarnación del éxito. Bella, trabajadora, talentosa. Fue en ese contexto cuando conoció a Joan Sebastián, el carismático poeta del pueblo. A principios de los 90, él ya era un compositor consagrado, dueño de un magnetismo difícil de resistir. Para Maribel, que había sobrevivido a la orfandad y que aún cargaba heridas emocionales, John apareció como un refugio, un hombre apasionado y sensible, capaz de envolverla con versos que parecían escritos solo para ella. La pareja fascinó al público. Su boda en 1992 se convirtió en una celebración nacional, el charro conquistador y la reina extranjera que México había adoptado. 3 años después, en 1995, nació Julián, el hijo que para Maribel representó la culminación de todos sus anhelos: familia, continuidad, amor incondicional. Mi hijo era el centro de mi universo, confesaría años después. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas pronto mostró grietas. Joan Sebastián tenía fama de mujeriego, un fantasma que lo acompañó siempre. En 1996, mientras filmaban juntos la telenovela Tú y yo, un proyecto pensado para celebrar su amor en pantalla, los rumores de infidelidad estallaron. Era una ironía cruel. Maribel interpretaba a la esposa devota en la ficción, mientras en la vida enfrentaba la humillación de una traición. El matrimonio se derrumbó en cuestión de meses. Lo que había sido la unión más glamorosa de la farándula mexicana terminó en lágrimas y desconfianza. La prensa convirtió la ruptura en un festín mediático, retratando a Maribel como la mujer que intentó domar al rey del jaripeo y fracasó.
Para cualquier otra figura, ese escándalo habría significado un golpe mortal a su carrera. Pero Maribel, lejos de hundirse, mostró una madurez inesperada. Decidió priorizar a Julián. Con el tiempo, logró mantener con John una relación cordial por el bien de su hijo. Asistían juntos a eventos, compartían el escenario en ocasiones y aunque el amor romántico se había extinguido, nació una amistad complicada. En 2015, cuando John murió tras una larga batalla contra el cáncer, Maribel lo despidió con palabras de gratitud. Por encima de todo, fue el padre de mi hijo. Ese capítulo de gloria y traición no solo marcó su vida sentimental, sino que también consolidó su imagen pública. Una mujer capaz de brillar en el éxito y de resistir la humillación con dignidad. A diferencia de muchas contemporáneas suyas, como Verónica Castro o Lucía Méndez, Maribel no se dejó encasillar únicamente como la bella extranjera. Convirtió el dolor en parte de su relato, y con ello se ganó el respeto de un país entero. El 9 de abril de 2023, la vida de Maribel Guardia se quebró de una manera que ni ella misma creía posible. Su hijo Julián, apenas de 27 años, fue encontrado sin vida en su casa de Ciudad de México. La causa, un infarto fulminante. Para el público fue una noticia impactante. Para Maribel, lo impensable. Había perdido a su único hijo, el centro de su existencia, la razón por la que había soportado traiciones, derrotas y noches interminables de insomnio. En cuestión de horas, los reflectores se volcaron sobre ella. Los medios buscaban imágenes de su dolor, mientras miles de fanáticos la rodeaban con mensajes de apoyo. Y aún así, sorprendió al mundo cuando, pocos días después, regresó al teatro con la obra Lagunilla, mi barrio. El trabajo me salva de ahogarme en el dolor, explicó a los periodistas. Esa decisión fue vista como una muestra de fortaleza, pero también como el retrato de una mujer que no conoce otra manera de sobrevivir que seguir de pie. En esos primeros meses, la relación con su nuera, la cantante Imelda Tuñón, parecía sólida. Ambas se mostraron unidas en homenajes a Julián, compartieron lágrimas y se aferraron al pequeño José Julián, el nieto que se convirtió en un rayo de luz en medio de la oscuridad. «Somos una familia unida por el dolor», declaró Maribel entonces, asegurando que estaría siempre para apoyarlos. Pero el tiempo transformó esa unión en tensión. A principios de 2025, menos de 2 años después de la muerte de Julián, surgió un conflicto público por la custodia del niño. El detonante fue un incidente en la escuela. Testigos aseguraron que Maribel e Imelda discutieron fuertemente frente al menor. Días más tarde, Maribel reveló en redes sociales que había interpuesto una denuncia formal contra su nuera, alegando preocupaciones por el bienestar de su nieto. «Me vi moralmente obligada a presentar una denuncia. Solo quiero que Dios y las autoridades decidan qué es lo mejor para él», escribió con el corazón desgarrado. La decisión generó una tormenta mediática. Para algunos, Maribel era la abuela protectora que buscaba cuidar al niño. Para otros, una figura controladora incapaz de aceptar que la vida debía seguir su curso. Imelda, furiosa, respondió públicamente acusando a su suegra de traición y de manipular la situación para apartarla de su hijo. Sus palabras, crudas y desgarradoras, se hicieron virales. «Se lo llevaron sin mi permiso. Lo dejaron encerrado sin comida. Esperé horas afuera y nunca me dejaron verlo. Devuélvanme a mi bebé». Lo que debía ser un proceso legal delicado se convirtió en un escándalo nacional. Programas de televisión debatían cada detalle, las redes sociales se dividieron entre apoyar a Maribel o a Imelda, y la imagen de la actriz, durante décadas intocable, comenzó a resquebrajarse. Como si no fuera suficiente, en medio de esa tormenta surgieron rumores de infidelidad que apuntaban a su esposo, Marco Chacón, el hombre que había estado a su lado por más de 2 décadas y que ayudó a criar a Julián como un padre. Imelda sugirió públicamente que Marco no era tan leal como parecía. Aunque nunca se presentaron pruebas concretas, la simple insinuación bastó para alimentar titulares y especulaciones. Maribel eligió el silencio, ni confirmó ni negó nada. Prefirió enfocarse en el proceso legal y en mantenerse firme frente al ojo público.
Pero el golpe fue evidente. En cuestión de meses, había pasado de ser vista como una mujer ejemplar y resiliente a aparecer envuelta en un torbellino de dolor, escándalo y sospechas. Y aún así, entre críticas y rumores, no abandonó su propósito principal, proteger a su nieto. «Perdí a mi hijo, pero jamás dejaré de luchar por su hijo», declaró con voz quebrada. Para ella, el pequeño José Julián no era solo un nieto, era la última conexión con Julián, el pedazo de alma que Dios le había dejado. Tras la muerte de Julián, y en medio de los escándalos familiares, muchos pensaron que Maribel Guardia se retiraría del ojo público. Sin embargo, ocurrió lo contrario. A sus 60 y tantos años, siguió sobre los escenarios con una disciplina admirable. Para ella, el trabajo no era solo un medio de vida, sino un salvavidas emocional. «Sobre el escenario puedo respirar, aunque sea un ratito», confesó en una entrevista. Ese acto de levantarse cada noche para dar alegría a un público que esperaba entretenimiento, mientras en privado luchaba contra lágrimas interminables, convirtió a Maribel en un ejemplo de resiliencia. El teatro, la televisión y la música fueron, de alguna manera, su refugio. Compañeros de profesión relatan cómo, a minutos de salir a escena, podía estar llorando en el camerino, y segundos después, aparecer radiante bajo los reflectores. Esa capacidad de transformar el dolor en arte no solo le permitió sobrevivir, sino también mantener vivo el vínculo con su hijo. Para ella, cada aplauso, cada ovación, era también una forma de homenajear a Julián. Pero además del trabajo, su fe se convirtió en una columna fundamental. Creyente desde hace años, tras la tragedia su relación con Dios se profundizó. Sus oraciones diarias no eran abstractas, sino conversaciones íntimas en las que pedía fuerza para seguir y al mismo tiempo dialogaba con su hijo en un plano espiritual. En redes sociales compartía mensajes conmovedores. «Tu luz ilumina mis días, hijo mío. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y te mando oraciones, bendiciones y suspiros al cielo». Lo que para otros famosos son vitrinas de vanidad, para Maribel las redes se transformaron en un espacio de duelo colectivo. Cada fotografía de Julián, cada recuerdo publicado, recibía miles de comentarios de seguidores que compartían su dolor. Madres que habían perdido a sus hijos, padres que relataban sus batallas contra la ausencia, desconocidos que le recordaban que no estaba sola. Esa interacción creó un círculo de retroalimentación único. Maribel mostraba su vulnerabilidad y el público respondía con empatía, alimentando su fuerza para seguir. En este proceso, la figura de Maribel Guardia trascendió la etiqueta de actriz o cantante. Se convirtió en un símbolo cultural de resistencia. Durante décadas había sido admirada por su belleza y energía. Ahora no era por su capacidad de transformar heridas en luz. Su historia reflejaba un dilema universal: cómo seguir adelante cuando el dolor parece insoportable. Y esa transparencia la acercó aún más a la gente, que encontró en ella un espejo de sus propias luchas. Además, su papel como mujer en la industria del entretenimiento adquirió una nueva dimensión. Maribel había logrado lo que pocas extranjeras en México: no solo abrirse camino, sino convertirse en parte del corazón cultural del país. Comparada con contemporáneas como Verónica Castro o Lucía Méndez, su permanencia y capacidad de reinventarse resultan sorprendentes. En un medio donde muchas figuras desaparecen con el paso del tiempo, ella sigue vigente, convertida en ícono no solo por su físico, sino por su historia de vida. También se ha convertido en referente para las nuevas generaciones de mujeres artistas, que ven en ella un modelo de disciplina y longevidad. Revistas internacionales como People en español o Billboard Latino han destacado su capacidad de mantenerse activa y relevante incluso después de tragedias personales. En ese sentido, Maribel no solo es una estrella mexicana, sino un ejemplo de resiliencia latinoamericana que trasciende fronteras. La pregunta que queda en el aire es ¿qué legado dejará? ¿Será recordada por sus películas y telenovelas, por su música en los palenques o por haber enseñado que incluso en el dolor más profundo hay espacio para la fe y la esperanza? Probablemente por todo eso junto.
Maribel Guardia ha demostrado que la verdadera fuerza no consiste en evitar las caídas, sino en levantarse una y otra vez, aunque el mundo entero esté mirando. La historia de Maribel Guardia es, en esencia, la de una mujer que nunca dejó de levantarse. Desde la niña que perdió a su madre demasiado pronto, hasta la estrella que conquistó México y la madre que enfrentó lo impensable al enterrar a su único hijo, su vida ha sido más una prueba de resistencia que un camino de felicidad. Hoy, a sus casi 70 años, Maribel sigue de pie. Sigue actuando, sigue cantando, sigue compartiendo con millones de personas que la ven no solo como artista, sino como un espejo de sus propias luchas. En cada entrevista, en cada publicación, insiste en que el trabajo y la fe son lo que la mantienen viva. Y aunque reconoce que la herida nunca sanará, también asegura que transformar el dolor en amor es la única manera de sobrevivir. Fechas como su cumpleaños, la Navidad o el aniversario de Julián siguen siendo dagas en el corazón. Pero en lugar de esconderse, Maribel expone esa vulnerabilidad. Eso la ha convertido en un símbolo más poderoso que cualquier corona de belleza, un ejemplo de cómo la disciplina y la espiritualidad pueden sostener a una persona incluso en medio de la tormenta. Su legado, más allá de las películas, las telenovelas y los discos, es la lección de que la vida no se mide por las caídas, sino por la capacidad de levantarse una y otra vez. ¿Y tú qué opinas? ¿Maribel sigue en los escenarios porque el arte la sana o porque es la única manera que conoce para sobrevivir? Déjame tu comentario, comparte este video y no olvides suscribirte para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de los grandes íconos del espectáculo.